A mis queridos estudiantes, es mi deseo de que se encuentren bien al lado de sus familias. Espero pues que todos estemos acatando las medidas respectivas relacionadas con esta pandemia. Recordemos que tomando las medidas respectivas pues vamos a salir adelante. Esos son mis deseos y confiando en Dios que se encuentren bien. Ok, bienvenidos nuevamente a la asignatura de Ingeniería de Software. En esta ocasión vamos a tener un resumen sobre lo que es los diferentes modelos relacionados con lo que es el desarrollo de aplicaciones de software. Es importante considerar que también vamos a hablar sobre el proceso de desarrollo de software, ya que es la antesala que hemos estado hablando para los diferentes modelos. De esta actividad pues va a depender nuestro laboratorio número 2. En la última lámina pues vamos a hablar sobre la parte evaluativa y cómo va a ser el trabajo que vamos a desarrollar para nuestro laboratorio número 2. Recordemos que teníamos como agenda el proceso de desarrollo de software. También veíamos en una presentación y en un pequeño video explicativo el modelo de espiral. Al igual teníamos el modelo RUT, las tendencias modernas de la ingeniería de software relacionadas con el proceso de desarrollo de aplicaciones o el proceso de desarrollo de software. Y en el literal 5 pues tenemos las actividades a desarrollar en toda esta unidad, que consiste pues básicamente en todas las actividades que van a ser sumativas para la nota de su laboratorio número 2. Bienvenidos. Recordemos que nosotros dentro de la unidad 2 pues teníamos se titulaba Modelos de la Ingeniería de Software. Recordemos qué queríamos decir con proceso de desarrollo. Pues básicamente un proceso de desarrollo de software va a partir de una idea o más bien de una necesidad o problema que nosotros tenemos o que está enfrentando cierta organización o persona y sobre la cual se le tiene que dar una solución a través del software. Para lograr esto, pues es importante partir desde las especificaciones, las especificaciones para el desarrollo de esta actividad, y estas especificaciones pues básicamente tienen que ser validadas para que podamos tener un buen desarrollo de software. Básicamente nosotros cuando hablamos de una aplicación o de un sistema, pues estamos hablando de ideas abstractas. Es decir, que nosotros una abstracción vamos a verla en términos generales como algo muy particular. Es decir, por ejemplo, si nosotros hablamos de un software de facturación, por ejemplo, nosotros entendemos y tenemos la idea abstracta de lo que es o cuáles son las funciones que hace un software de facturación, pero no nos detenemos a observar o analizar cada una de las partes que éste tiene, ¿sí? De esta manera es como nosotros logramos tener una abstracción. Este concepto también de abstracción está relacionada con lo que es la programación orientada a objetos. Si ustedes recordarán, en alguna parte por ahí vemos nosotros lo que es la abstracción. Entonces, básicamente tenemos que ver un proyecto de software como una idea abstracta. Algunas características que debemos de tener en cuenta de la ingeniería de software pues están relacionados con la cooperación que existe entre las personas implicadas. También tiene que ver con la evolución que éste va a tener, es decir, la evolución del software. ¿Por qué hablamos de evolución? Porque recordemos que un software puede crecer, puede tener mejoras o puede cambiar dependiendo de las circunstancias o el ambiente o el entorno en el cual éste fue desarrollado. Por ejemplo, ahora en día, si nosotros con esta situación que estamos viviendo hoy en día, si nosotros vemos que muchas instituciones financieras, por ejemplo, se les han pedido que digámoslo, que tengan alguna consideración sobre algunos préstamos, pagos, etcétera. Entonces, la evolución en el software también tiene una relación porque las aplicaciones tienen que tener la capacidad de poder recibir cambios, cambios
que no estaban contemplados en un inicio, pero que sin embargo deben de tener la capacidad para poder ser ampliadas y poder dar cobertura a esa necesidad o a ese problema que se está desarrollando. También otra característica importante es la eficiencia en el desarrollo. ¿Por qué hablamos de la eficiencia? Pues hablamos porque aquí se pone de manifiesto las funciones que tiene que hacer un arquitecto o un ingeniero de software. El soporte de usuarios también va contemplado dentro de lo que es la ingeniería de software. Recordemos, todas estas características de alguna manera muchas veces nosotros las pasamos por alto, pero son la base, digamos, fundamental que conllevan a que nuestros desarrollos pues logren o alcancen el objetivo propuesto para dar la solución esperada. Básicamente, si hablamos de ingeniería de software, pues recordemos cuatro aspectos fundamentales que tienen que ver con la ingeniería. El desarrollo de software, la gestión de proyectos, las métricas del software y el mantenimiento del software. Cada una de estas etapas tiene en sí varias partes. Por ejemplo, si hablamos de la gestión de proyectos, pues hablamos de la planificación, de la organización, del reclutamiento y de la dirección y el control. Pues básicamente esta es un apartado que nosotros lo vamos a ver en una unidad más adelante, que es la gestión de proyectos. Las métricas del software pues también es una parte importante porque a través de esa nosotros tenemos técnicas que nos permiten tener una calidad, por así decirlo, dentro de el desarrollo de software, ¿ya? El mantenimiento también es importante porque dentro de este, pues, es donde nosotros corregimos errores, hacemos modificaciones y podemos tener un plan de mantenimiento del software. Una aplicación que no contemple un mantenimiento de software, pues básicamente estaríamos cayendo en vacíos porque en el momento dado no podemos darle mantenimiento a un software única y exclusivamente cuando reporte errores. Los errores siempre se van a manifestar porque no existe un software que sea perfecto. Sin embargo, si se contempla un plan de mantenimiento, pues lógicamente vamos a lograr no solamente disminuir esa parte de errores, sino que también nos va a permitir hacer mejores modificaciones. Y la parte pues fundamental o inicial que tiene que ver con el desarrollo de software pues son las etapas que más o menos nosotros hemos venido estudiando, practicando, que tiene que ver con el análisis, el diseño, la programación, el deployment o el despliegue de la aplicación y la parte de las pruebas, ¿sí? Algunas técnicas básicas usadas, pues tenemos el modelado, la división del producto y la división del proceso. ¿Por qué son importantes esta parte? Las vamos a ver acá. Nosotros decimos que básicamente una simplificación del objeto del mundo real, pero que tiene la capacidad para dar una idea de lo que puede ocurrir en la realidad. Es decir, un modelado, nosotros vamos a modelar un sistema o vamos a hacer como, por así decirlo, como un diagrama, como una especie de plantilla, por así decirlo, o un prototipo o un bosquejo que va a tener la capacidad suficiente de poner cómo va a actuar un software. Es decir, cuando hacemos el modelado, nosotros estamos diciéndole que de esa manera como está planteado todos sus componentes, así va a funcionar en el mundo real. La división del producto, ¿en qué consiste? Pues básicamente la división del producto dentro de la ingeniería de software, pues no es más que el fraccionamiento de toda la parte que tiene que ver con la estructura o con los pasos que tienen que ver el desarrollo de una aplicación o el modelado de un producto. Esto permite que cada miembro de un grupo pueda desarrollar fragmentos y después poder unirlos. División del proceso, pues básicamente aquí intervienen algunas preguntas fundamentales como el qué, el cómo, la realización y las pruebas. Es decir, implica dividir el desarrollo del artefacto por fase. Cuando hablamos de artefactos, recuérdense que nosotros veíamos este concepto y pues básicamente consistía en las pequeñas partes que nosotros estábamos modelando o construyendo dentro del software, ¿sí? Básicamente aquí es donde nosotros hablamos de las especificaciones, del diseño y de la programación de lo que es el software, ¿sí?
Ahora bien, eh, básicamente nosotros tenemos algunas eh, situaciones encontradas. Ciclo de vida del software, metodología del desarrollo del software. Ahora bien, cuando nosotros logramos una estabilidad o logramos establecer eh, una diferencia o, o mantenerse entre esos dos aspectos fundamentales, ciclo de vida del software y metodología de desarrollo, es cuando nosotros alcanzamos una madurez del proceso del software. ¿Sí? Ahora bien, ¿en qué consiste el ciclo de vida del software? Pues básicamente consiste, como dice la teoría, en determinar. ¿Qué determinamos? Bueno, ¿las fases para qué? Las fases tienen que ver con todo aquello que va a ser la parte productiva de un proyecto. También el ciclo de vida del software permite determinar cuáles van a ser los objetivos que va a lograr cada fase productiva. Ahora bien, esos productos a su misma vez, pues tienen sus fases como sus características. Y dentro de estos ciclos de vida es cuando nosotros encontramos los ciclos de vida clásico en cascada, los prototipos, el incremental, utilizamos, también vemos la parte de la espiral, la del RUP, etc. Entonces, básicamente de todos estos ciclos de vida nosotros hemos trabajado la parte de la de espiral y la parte del RUP. ¿Okay? En este esquema nosotros tenemos una síntesis automática de lo que es el software, es decir, nosotros partimos de los requerimientos informales. Estos requerimientos informales, pues básicamente nosotros, después de esto, nosotros los pasamos a hacer un respectivo análisis. ¿Para qué? Cuando nosotros hacemos un análisis respectivo de estos requerimientos informales, pues nos permiten especificar de manera formal un prototipo. Ahora bien, cuando nosotros tenemos una especificación formal, pues básicamente volvemos a hacer una validación y un mantenimiento de esto. De tal manera que una vez nosotros tenemos estas especificaciones formales, es decir, ya tenemos una idea bien concreta de lo que necesitamos dar solución, pues vamos a pasar a hacer una optimización mecánica, ¿sí? Para poder ir avanzando dentro de lo que es el desarrollo de software. Ahora bien, básicamente con esta parte de acá hemos visto todo lo que era el proceso de desarrollo de software. Ahora bien, eh, recordémonos que vimos también la parte del modelo de espiral y dentro de este pues veíamos lo siguiente. Nosotros partíamos considerando que el modelo de espiral o tratado dentro de lo que es el desarrollo de software permite, permite que enfocar que la vida del software plantea que todo esfuerzo debe de ser de manera iterativa, es decir, que tan pronto finaliza o culmina una fase o un esfuerzo o una tarea o una actividad del desarrollo, en ese mismo punto pues comienza la otra y es donde nosotros vemos la diferencia que existe entre el modelo de cascada, entre el modelo de cascada era que mientras no finalizaba una fase completa pues no se podía empezar con la otra. Entonces, este se centra en que el esfuerzo se centra, dice, en un desarrollo iterativo. Hago un énfasis en eso, que se centra en un desarrollo iterativo. Es decir, que una vez finalizada una parte, pues empieza a la otra. Y este será un esquema general más o menos de cómo se representa, digamos, el modelo de espiral que tiene que ver pues, básicamente primero en determinar las especificaciones o los requisitos que tienen que ver con determinar los objetivos u otras restricciones que puede tener. Una vez tenemos evaluado eso, pues hacemos las evaluaciones a esas alternativas, identificamos riesgos y los resolvemos. Luego tenemos la parte de desarrollar, verificar, planificar las próximas fases y esto es la parte de la espiral, que vamos en esa parte iterativa que habíamos mencionado. ¿Sí? Ahora bien, tenemos la parte de lo que es el modelo de proceso unificado racional RUP.
aplicado a lo que es un proyecto de software. Básicamente, recordando un poco este proceso unificado, un proceso unificado racional, decimos que es un producto del proceso de la ingeniería de software. ¿Qué es lo que proporciona? Pues básicamente proporciona un enfoque bien disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro de lo que es el proceso de desarrollo del software. Básicamente, esto lo que se centra es en asegurar que la producción del software sea de alta calidad. Es decir, cuando nosotros eh, establecemos las tareas o asignamos tareas y las responsabilidades, lo hacemos con el objetivo que se realicen dentro de un presupuesto y dentro de un tiempo y dentro de los tiempos establecidos. Esta parte es muy importante porque aquí también la parte que lidera el equipo pues debe de tener la capacidad de poder contemplar y presupuestar todos estos aspectos que permiten un buen desarrollo utilizando la metodología RUB. ¿Cuál es la característica de RUB? Pues básicamente tenemos características como por ejemplo que es guiado y manejado por casos de uso. Ojo, en esta parte de los casos de uso pues son muy importantes porque es una característica fundamental. Si nosotros no establecemos adecuadamente esos casos de uso, pues básicamente no pudiésemos estar trabajando adecuadamente una metodología RUB. Recordemos que los casos de uso surgen después de que nosotros tenemos las especificaciones. Básicamente cada especificación o cada función que va a tener el sistema, por así decirlo, vamos a establecerlo dentro de lo que es un caso de uso. También dice que está centrado en arquitectura, es interactivo e incremental, tiene desarrollo basado en componentes y, por supuesto, utiliza el lenguaje unificado, el lenguaje de modelado unificado que es UML. Y el modelo de RUB pues tiene lo que es un proceso integrado. Algunas de las fases que podemos ver acá, nosotros observamos que estamos en 4 etapas: la concepción, la elaboración, la construcción y la transición. Básicamente cada una de estos flujos de trabajo o de estas etapas tienen un flujo de trabajo que tiene que ver con requerimientos, análisis, diseño, la construcción y las pruebas. Nosotros podemos ver ahí más o menos los tiempos o los flujos de trabajo, cómo se implementan dentro del desarrollo de lo que es el software. La adopción de RUD que implica resistencia al cambio, el escepticismo inicial, la capacitación. Ahora bien, ¿por qué hablamos de eso? Porque para hablar de la metodología RUD, pues debe de existir una buena organización, debe de existir un buen análisis, debe de existir una buena distribución de tareas, una buena distribución de los recursos, para que de esta manera nosotros podamos desarrollar esta metodología de buena manera. También nosotros veíamos en el tema 3 las tendencias modernas de lo que es las tendencias modernas de los modelos de la ingeniería de software aplicados a lo que es la ingeniería de software. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con estas tendencias modernas de modelos de la ingeniería de software? Pues básicamente existen más de las que tenemos ahí en pantalla. Las principales pues que nosotros mostramos acá pues son las metodologías ágiles, Live Stream Programming, el Scrum Banks, el Kanban, many more. Existen muchas más tendencias. Sin embargo, nosotros vamos a ver algunas como la Stream, la programación extrema, el Scrum y algo de metodologías ágiles, que son como las más comunes que nosotros podemos, digamos, que están más al alcance o que encontramos más información dentro de lo que es la web. Básicamente, las metodologías ágiles, pues no es más que la adaptación de métodos que se definen como un proceso capacidad
¿A través de qué? A través de cambios responsables con interacciones dinámicas entre contextos. Es decir, que nosotros dentro del desarrollo de- del proyecto del software, pues podemos establecer responsabilidades de manera dinámica entre diferentes contextos. Es decir, que nosotros no únicamente podemos ver una aplicación como una sola cosa, sino que tenemos que abrirnos más porque pueden haber otros contextos sobre los cuales tiene que interactuar nuestra aplicación. Ahora bien, la programación extrema básicamente es un conjunto de reglas y de buenas prácticas para el desarrollo de software en ambientes muy cambiantes, con requisitos imprecisos. Es decir, que la programación extrema se caracteriza o se aplica siempre y cuando nosotros tengamos ambientes o situaciones que cambian constantemente y que los requisitos pueden ser a un inicio que podemos establecerlos, pero que estos pueden cambiar. Por lo tanto, significa que nosotros tenemos que tener una retroalimentación continua entre el equipo de desarrollo y el cliente. ¿Por qué? Porque básicamente no es que nosotros vamos a implementar la aplicación y hasta ahí quedó. No, sino que dice que si vamos a utilizar esta metodología es porque hemos determinado que la parte de los requisitos que se establece pues son bastante cambiantes. Ahora bien, esta parte también la vimos voy a centrarme en la parte que tiene que ver con ¿cómo se llama? El laboratorio, ¿sí? Eso también vimos estos aspectos que era el stakeholder, el product owner, el Scrum Master y el Scrum Team, que era básicamente las partes fundamentales en las que se fundamenta lo que es el Scrum. Ok. ¿Cuáles son las actividades que vamos a desarrollar? ¿Por qué hemos visto este resumen? Bueno, básicamente hemos visto este resumen por lo siguiente. Uno, vamos a realizar o vamos a desarrollar un mapa conceptual de los diferentes modelos de desarrollo de proyectos de software. Para eso ustedes pueden utilizar las herramientas como Darwin o Minmoot u otras que usted domine. Esta actividad tiene un 30% de su laboratorio número 2. Ahora bien, yo les he hecho una recopilación de todas las presentaciones anteriores para que la puedan descargar y puedan de alguna manera tomarlas como insumos para que puedan desarrollar este mapa conceptual. La segunda actividad, una vez ustedes hayan desarrollado el mapa conceptual, pues van a hacer un video de al menos, oígase bien, 5 minutos que va a valer como una exposición. Ustedes van a exponer el mapa conceptual que han desarrollado. Una vez hayan finalizado su video, pues lo tienen que publicar en su canal de YouTube u otro medio que ustedes consideren conveniente para poder visualizar su trabajo que han realizado y básicamente también esto no solo consiste ese no es un 40%, eso vale 30%. Al final está corregido en la siguiente lámina. ¿Por qué digo que no solamente es la parte de la presentación del video, sino que también voy a evaluar la parte que tiene que ver con su participación y el desenvolvimiento que usted tiene para explicar el mapa conceptual? El resumen del laboratorio. Básicamente, estas son las evaluaciones de laboratorio número 2. En primer lugar, vamos a evaluar el foro que dejamos en el tema 01, que era el modelo de espiral. Se recuerdan que había una pregunta. Creo que todos participaron. Esa tiene una ponderación del 10%. En el tema 2 del modelo RUT, pues también tiene un 10% en la tarea que ustedes presentaron. En el tema 3, las tendencias modernas, tiene un 10% y el mapa conceptual, pues tiene un 30%. El video expositivo del mapa conceptual tiene el 30% y la participación en Google Classroom tiene el 10%. Eso forma un 100% de lo que es su laboratorio número 2. Si tienen alguna duda al respecto, pues
con gusto pueden escribir a Classroom y también tienen el grupo de WhatsApp para que puedan hacer las consultas respectivas. No me resta más pues que darles las gracias y recuerden su participación en Google Classroom. Las disculpas del caso por todas las cosas o interferencias que puedan haber escuchado. Nos vemos en la próxima. Buenas noches. Gracias.